Gracias. Pues buenos días, profesoras y profesores que ya nos acompañan en esta sesión asociada a las dudas de la forma de trabajo que estaremos siguiendo a lo largo de nuestro módulo 2. Como lo poníamos en el correo, ya el día martes, pues hicimos la presentación de cada una de las actividades o grandes fases que estaremos siguiendo a lo largo de este módulo. Hoy, pues, retomaremos algunas dudas que puedan surgir al respecto y también hablaremos un poco de algún ejemplo de cómo estaremos trabajando en este módulo. Entonces, aquí, como siempre hemos dicho, es muy importante que en esta sesión pues dialoguemos de forma específica sobre las dudas que pudieran ustedes tener, así que pues bienvenidas todas estas dudas que nos pongan a través del chat o bien a través de abriendo su micrófono y compartiéndolas directamente. Partamos entonces, pues, que entramos ya a partir de esta semana al trabajo del módulo 2, que se denomina Diseño, Desarrollo y Evaluaciones. Entonces, de las actividades que ustedes desarrollan utilizando TIC. Entonces, esto quiere decir, pues, que partiremos de estas grandes fases que son diseño, desarrollo y evaluación. Por tanto, pues recordemos un poco cuáles son los objetivos de este módulo. Precisamente es pues que ustedes diseñen una secuencia, recordábamos de forma individual o en equipo, diseñen esta secuencia que responda a una problemática educativa que ustedes hayan identificado. Este es el punto central o el punto inicial con el cual nosotros queremos abordar este enfoque de nuestro módulo y que es lo que creemos que diferencia de este esfuerzo que tenemos como parte del proyecto del aula del futuro de otros esquemas de trabajo. Entonces, aquí, pues, a partir de esta problemática educativa, lo que esperamos es que ustedes planteen algunos cambios en sus estrategias educativas, de lo que ustedes ya tradicionalmente hacen o que han hecho ahora en este esquema de trabajo remoto, pues sobre esa estrategia vamos a tratar de proponer algún cambio. Vamos entonces a partir de esto que nos planteaba la doctora Rosario Freixas en la última sesión de retroalimentación, que nuestra labor docente entonces siempre es perfectible en nuestras estrategias, la forma en que trabajamos con los estudiantes, siempre tendremos la oportunidad de mejorarlas. Entonces, vamos a buscar algún cambio que mejore esta actividad, buscando un rol más activo de los estudiantes y por supuesto entonces como parte de este trabajo pues vamos a buscar que se integren las tecnologías que les permitan alcanzar estos resultados que ustedes han identificado. Entonces partimos de este proceso de reflexión de la problemática buscando que se mejore una estrategia educativa que ustedes ya pueden allí tener y entonces pues que lleguemos a esta integración de la tecnología de manera razonable. Y recordemos entonces cuáles son estas grandes actividades del módulo 2. Entonces están primero una etapa de diseño donde a lo largo de estas semanas que empezó justamente este 21 hasta el 6 de agosto estaremos en una etapa de diseño donde dialogaremos con ustedes para poder identificar esa problemática, hacer este ajuste a su secuencia y buscar los puntos donde la tecnología les puede apoyar de manera específica para alcanzar los resultados que a ustedes les interesan. De pronto no es solamente integrar tecnología porque el diplomado del aula del futuro tiene que integrar tecnología, sino más bien lo que ustedes verdaderamente consideren que les es útil. Pasamos a compartir esta primera aproximación en esto que le denominamos seminario de retroalimentación entre pares, decíamos una semana, donde nos estaremos comunicando a lo largo de distintas sesiones
donde ustedes eligen en qué sesión se quieren inscribir, se registran y ahí nos estaremos viendo para discutir estas propuestas. Ustedes la presentarán o el equipo la presenta. Entonces, del lado de los tutores del aula, pues damos alguna retroalimentación y también la retroalimentación de sus compañeros que han estado aquí acompañando estas sesiones. Y a partir de estos comentarios que se reciban a lo largo de la semana, pues volvemos a tratar de mejorar nuestra propuesta a partir de las observaciones que por ahí se hayan hecho. De manera que tenemos un periodo largo, creemos nosotros, del 29 de agosto al 7 de octubre para encontrar el espacio donde mejor les convenga a ustedes ejecutar su secuencia. Insistimos mucho que no es una secuencia que tiene que empezar el 29 de agosto. Ustedes eligen a lo mejor la segunda semana de septiembre, a lo mejor algunos casos dirán, no, es que el tema que yo quiero ver o por cuestiones que la escuela tuvo ahí problemas para iniciar el año escolar, pues entonces me queda la primera semana de octubre y entonces voy ya como muy en el límite de lo que plantea aquí el calendario. Sí es importante pues que se ejecute en este periodo pues para que les permita realizar las siguientes actividades donde ustedes hacen una autoevaluación de sus resultados y después elaboran un video que se comparte a través de nuestra plataforma y entonces ahí hay una nueva retroalimentación ya de los resultados justo, pero ya de forma síncrona porque estos videos se publican en el foro y ya nada más los vamos viendo en los momentos que ustedes tengan. Ese es el panorama general de lo que estaremos haciendo, por eso hablábamos de diseño, ejecución y evaluación de esta secuencia. Entonces, esto lo platicamos, hablamos con más detalle de cada una de las actividades en la sesión anterior, pero por supuesto, si hay dudas al respecto, pues podemos detenernos y comentarlas. ¿Dudas? Entonces, ¿tienen alguna duda sobre estas etapas? Profesora María del Carmen, ¿la escuchamos? ¿A qué se refiere de video? Aquí, justo como decía, ustedes van a ejecutar su sesión y entonces a partir de esta sesión, ustedes van a recopilar una serie de observaciones. Entonces, así como lo han hecho en Flipgrid, pero ahora será a través de un foro en Canvas, ustedes van a compartirnos un pequeño video donde venga toda esta información de cuál era su problemática, cómo la resolvieron y qué resultados obtuvieron. En esa sesión de video, por supuesto, no tienen que grabar cómo se ejecutó su secuencia, ¿no? Sino simplemente nos cuentan qué fue lo que pasó. Nos podrían, por ejemplo, compartir algunos productos que los alumnos generaron. Ah, pero esto, perdón, ¿es individual o lo que hicimos en equipo? Es por equipo. O sea, si la secuencia la hicieron en equipo, ajá, el video que elaboran en esta etapa es en equipo. Ah, muy amable. El formato en que lo pueden elaborar, pues es, como decía yo, muy parecido a lo que se ha hecho en Flipgrid. Por ejemplo, ahora ya con este manejo de Zoom que todos hemos tenido ya que hacer, lo que algunos profesores han hecho es que ya que tienen este análisis de resultados, que a lo mejor lo compartieron con nosotros como parte de los tutores, pues volvemos a abrir una sesión de Zoom. En esa sesión de Zoom se hace una presentación y pues pareciera que la estamos platicando entre nosotros, entonces se graba con Zoom, se elabora el video y al final se comparte justo, ya sea en Drive o en alguna plataforma. Gracias, muy amable. Sí, no tiene que ser un video con una producción grande, sino pues más bien algo que nos permita entender lo que ustedes están, qué hicieron y cuáles fueron los resultados que obtuvieron. Entonces, podemos, bueno, nosotros todos hacerlo o uno, nada más. Sí, puede ser. Yo, o sea, en principio, la idea es que se hagan entre todos. Por ejemplo, ahora les voy a mostrar una presentación que hicieron 3 profesores y justo, pues,
yo no podría decir exactamente en qué parte de cada uno de ellos colaboraron, pero lo que sí es una realidad es que todos estaban de acuerdo en los contenidos que allí se presentaban. Muy bien, gracias. Sí, gracias a usted. A ver, voy a ir, antes de darle la palabra al profesor Ricardo, leo una de las preguntas que acá pusieron en el chat. ¿Cómo será el registro para la retroalimentación entre pares? ¿Habrá un formulario previo? Sí, habrá un formulario que aparecerá, que se publicará en la plataforma. Entonces, el formulario en este momento todavía no está abierto. Vamos a empezar a avanzar un poco primero en la parte de la identificación de la problemática, la problematización reflexiva, como le decimos, y ya cuando llegamos a esta etapa final, ya les indicaremos por un mensaje, por un anuncio a través de la plataforma, que ya está disponible el registro. Entonces ya ahí se publicarán los horarios, ya los horarios los adelantábamos en la sesión anterior. Voy a regresar hasta este dato. Tendremos sesiones en bloques de 8 a 10, de 10 a 12, de 12 a 2 y finalmente de 4 a 6. Entonces, lo único que falta pues, es que se abra este foro. Entonces, esperen un poco y ya les compartiremos esta información. Profesor Ricardo Mena, lo escuchamos. Mi duda es muy concreta. Nosotros tenemos en el programa solo 2 unidades, entonces son larguísimas las unidades. Puede ser nada más de 1 o 2 temas, ¿no? Así es. Mi secuencia didáctica no tiene que abarcar mucho de la unidad, porque son unidades muy, muy grandes. Sí, ustedes eligen eso, efectivamente. Se tiene toda la unidad y ustedes eligen un tema específico. Lo que buscamos es que ese tema, de acuerdo a su planeación, pues ustedes sepan que cae dentro de este periodo, ¿no? Ok, y pues con que apliquemos 2 o 3 de las formas que nos enseñaron ustedes, pues con eso está perfecto, ¿no? Exactamente, aquí partimos de que, insisto en esta parte, no tenemos que usar todo lo que hemos visto, como bien lo menciona, sino que es aquello que sea lo más útil para la problemática que identifica. Ahora retomaremos este tema de la problemática con algunos ejemplos, con un ejemplo en particular, para que se pueda entender qué estamos nosotros entendiendo por problematización. Ok, mil gracias. A usted. Acá entonces había el siguiente mensaje. La ejecución es con los estudiantes, es decir, se deberá apegar al diseño de un tema del programa que coincida con lo que se está viendo en ese momento del semestre. Efectivamente, y me faltó una más, del profesor Juan Alberto López. Seguirá habiendo sesiones semanales de retroalimentación. Las sesiones semanales de retroalimentación no, esas ya concluyeron, esas eran sesiones asociadas a cada uno de los temas que íbamos viendo. Las conferencias sí, los seguiremos invitando a que sigan dialogando con algunos de estos invitados que con gusto comparten este espacio. Entonces, estas se realizarán hacia el final de cada uno de estos meses. Ahí tendremos nuevamente una de estas conversaciones y se las iremos anunciando precisamente con un mensaje a través de la plataforma. La ejecución de la secuencia debe cumplir con ciertos requisitos, es decisión del equipo cuándo, dónde o con qué recursos. Efectivamente, ¿quién decide qué es innovadora? Ustedes deciden qué es innovadora partiendo de esto que les planteamos acá previamente, ¿no? Ustedes tienen algo, ya tienen una forma de trabajar y tratan de hacer algo más de lo que actualmente hacen. Buscando esta participación más activa de los profesores, de manera que ustedes son los que deciden en dónde quieren aportar esa innovación. Lo que buscamos entonces es que ustedes avancen un poco más o se muevan de la forma en que tradicionalmente lo están desarrollando hacia algo distinto donde se busque este rol más activo. Por ejemplo, justamente no veo más preguntas, entonces continúo con el ejemplo.
Esto parte precisamente de la problematización. Adelante, antes de avanzar, damos la palabra a la profesora Gianelli Velázquez. Sí, gracias, buen día. Yo no estuve en la sesión del martes, profesor, espero no estar perdida con mi pregunta, una disculpa anticipada si es así, pero acabo de hacer una pregunta en el chat y usted responde que efectivamente tendremos que hacer la ejecución con estudiantes. Y entonces significa que yo tengo que elegir un tema que corresponda al momento del semestre, es decir, del 29 de agosto al 7 de octubre. Sin embargo, el CCH, el 29 de agosto inicia el semestre. Entonces, no sé realmente qué tan complicado vaya a ser proponerles una secuencia en la primera semana en la que pues muchos alumnos todavía no ingresan, además son de primer ingreso, justamente primer semestre, no sé qué tan complicado vaya a ser. Y además entonces significa que yo tengo que hacer una secuencia completamente distinta a la que ya propuse en el modelo anterior, en el módulo anterior, porque no era ni siquiera del semestre que, me parece que la que yo hice fue para el semestre 2, no para el semestre 1. Entonces, estoy un poco preocupada por eso. Partamos primero o sea, su pregunta tiene dos aspectos. Partamos del primero, que es justo el periodo. Como decíamos, entonces, el periodo que le estamos proponiendo para donde se ejecute la secuencia es del 29 al 7. No tiene que empezar el 29. Entonces, sí, efectivamente entendemos que esto sucede en el CCH, en las preparatorias que están apenas iniciando, y ustedes pueden decir, ok, yo estoy iniciando, todavía no tengo este trabajo permanente con estudiantes, puede haber cambios, entonces es natural que ustedes digan, no, pues yo no voy a iniciar el 29. Entonces estamos dejándolo a partir como punto de posible inicio de su secuencia. Entonces ustedes pueden decir, ok, yo no inicio el 1 de agosto, pero sí a partir de la tercera semana de septiembre, yo ya tengo a mi grupo bien definido. Entonces, yo diseño mi secuencia para que se ejecute, solo en un supuesto, pero considerando esto que está diciendo, para que se ejecute para que empiece el 19 de septiembre y termine, por ejemplo, el 30 de septiembre, considerando que fuera un tema que corresponde a 2 semanas. Como bien decía el profesor Ricardo en su momento, pues a lo mejor yo elijo un tema que corresponda a una semana. Pues entonces es del 19 al 23. Entonces, este es un periodo donde les pedimos que ustedes justo analicen cuál es la secuencia, cuál es el tema que podría quedar en ese bloque. Bien. Sí, estaba yo como que visualizando solo en mi cerebro 7 de septiembre, por eso decía, no, pues es una semana, ¿cómo avanzamos? Pero sí, tiene razón, es todo un mes. Pero entonces sí, definitivamente tendré que hacer un diseño completamente distinto al que ya propuse. ¿De acuerdo, ahora, profesor? Justo ¿sí? lo que decíamos con respecto a esta otra parte. También sí, efectivamente, les hacíamos énfasis en el módulo 1 que las preguntas o los temas que se discutían podían acoplarse en algunos casos hacia los temas que ustedes desarrollan, pero que no necesariamente tienen que ser o la secuencia que se trabajó en el módulo 1 o las secuencias, porque algunos trabajaron distintas según el tema, porque a lo mejor decían, es que esto me sirve en este tema, pero este otro tema, ABP, lo voy a usar acá. Entonces, algunos trabajaron distintos temas y eso entonces era solo un calentamiento para que estuvieran ahora listos para esta etapa. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a usted. Entonces, dice acá, es por correo que debemos mandar si participamos en equipo y con qué maestro o maestra decidimos trabajar en equipo. Efectivamente, a través de correo ustedes nos reportan. Entonces, aquí en la plataforma, si ustedes entran, bueno, acá están todas las actividades de los distintos módulos. Ahora, todo lo que estamos haciendo corresponde a este bloque del módulo 2
Estamos aquí en esta etapa de diseño de la secuencia innovadora y aquí aparece un listado de a quién deben ustedes reportar esta información. Entonces, por ejemplo, si son de la prepa 6, como era el caso de hace un momento, pues entonces aquí nos dice, hay que escribirle al profesor Jesús Ramírez para que le indique si trabajamos entonces por equipo. Y nos preguntaban, por ejemplo, yo le escribo, yo Gustavo voy a hacer equipo con José Antonio Domínguez. Entonces, ¿quién le escribe a Jesús Ramírez? ¿Le escribe Gustavo o le escribe José Antonio? Bueno, pues lo hacen directo desde su correo, entonces en el correo pues lo escribo directamente a Jesús Ramírez y le pongo copia a José Antonio Domínguez y entonces ya todos estamos enterados. Y eso facilita pues que haya esta comunicación directa. Ya hemos recibido bastantes correos de cómo se estará trabajando. Si por ahí todavía no nos comparten esta información, se las vamos a agradecer. Por ejemplo, también recuerden que las sesiones se graban. Entonces, por ejemplo, en un momento decía la profesora que no nos pudo acompañar en la sesión. Entonces, aquí está ya el video de la sesión del martes pasado. Porque en la sesión anterior pues hablamos con más detalle de cada una de las actividades, ¿no? Hoy me fui más rápido y nos estamos concentrando, nos vamos a concentrar en la etapa de diseño. Entonces, si quiere revisar los detalles de cada una de estas etapas, pues acá está en el video de la sesión anterior y pues, también estamos acá en contacto a través de la plataforma y ahí estaremos atentos a sus dudas. Entonces, pasamos a qué entendemos por nuestra problematización reflexiva. Decía yo hace un momento que estamos partiendo de este hecho, de esta visión de que nuestra labor docente siempre es perfectible. Entonces, el año pasado, cuando yo iniciaba esta labor del módulo 2 con algunos de los profesores que me tocó interactuar, una profesora partía diciendo, es que yo no tengo problema en mi clase funciona muy bien, los alumnos están contentos, los alumnos trabajan muy bien, entonces pues yo no tengo problema a desarrollar, entendiendo problematización como que hay allí algo que está saliendo mal. Entonces, lo que precisamente le decíamos es que en la problematización, y por eso le decimos problematización reflexiva, es hacer una reflexión, un análisis de los temas que ustedes dan. Seguramente podrán encontrar que ha habido dificultades de los estudiantes para entender algún tema, para acercarse, que después ustedes usan una estrategia que resuelve ese problema, pues es lo esperado. Pero partimos de ese hecho, ¿no? Que la problematización reflexiva es entonces nuestra primera reflexión acerca de lo que quisiéramos cambiar en esta parte de nuestra secuencia. Aquí recordemos que en la plataforma, en esta parte de diseño, aquí aparece esta plantilla que ustedes que ustedes van a utilizar para desarrollar esta propuesta. Entonces, imaginemos que el profesor Ricardo Mena, pues es quien va a estar desarrollando esto. Entonces, él entra aquí a Canvas y le pica aquí donde dice descargar. Y entonces yo guardo este documento en mi computadora. Entonces, eso ya nos permite, pues, empezar a trabajarlo, no aquí en la plataforma, sino en mi computadora. Y entonces, pues acá el profesor Ricardo, pues va entonces a poner aquí sus datos, va a empezar aquí, como él decía, pues si yo tengo toda una unidad, cuál es el tema específico que me interesaría, y me quiero concentrar entonces en esta parte de la problematización. Que vamos a ponerlo en un tamaño más grande. ¿Qué dice ese texto? ¿No? Aquí nos menciona este texto que se sugiere o que es una guía y aparece en el documento. Que acá lo que buscamos a través de la problematización es
primero describir cuál es el problema que se desea atender, es decir, dentro de ese tema, cuál problema ustedes han identificado. Entonces, aquí es importante que la misma redacción nos ayude a irlo desglosando, por eso nos sugiere que debe estar redactado en términos de las dificultades que los profesores han detectado con los alumnos al ver el tema y que se desean mejorar. Y es así, entonces, donde nosotros empezamos a analizar esta problematización, y por eso le llamamos reflexiva, porque ustedes mismos dicen, ok, esto yo ya sé que se les dificulta, ¿qué puedo hacer? Y aquí empiezo a ligar un poco lo que está comentando la profesora Nora Matamoros acerca de este tema. Y justo escogí un trabajo de tres profesores que correspondían a distintas áreas. Entonces, una profesora era de psicología, otra profesora era de inglés y un profesor de matemáticas. Entonces, ellos empiezan a elaborar este documento y empiezan a compartir algunas ideas. De entrada, pues como son tres profesores que están trabajando, lo primero que hacen es descargarlo y subirlo al Drive para que los tres puedan estar escribiendo en el mismo documento al mismo tiempo. Y a lo mejor de forma síncrona, algunas veces se conectan y empiezan a compartir ideas, algunas veces asíncrona, cada quien va poniendo sus aportes, y entonces ya allí el Drive se volvió una herramienta que a los profesores les permitió empezar a comunicar sus propuestas. Entonces, una de estas profesoras dice que la problematización que ella quiere desarrollar es que resuelven el problema de la pirámide de Hanoi para que comprendan cómo se lleva a cabo la complejidad del desarrollo cognitivo, cómo se lleva a cabo la complejidad del desarrollo cognitivo está en función del pensamiento y un desarrollo biológico. Entonces, claramente, pues esto es más desde la profesora de psicología. Y justo ella aquí ya está señalando cuál es la problematización que identifica. A los estudiantes les cuesta trabajo entender que el desarrollo cognitivo es similar o lleva un proceso semejante al aprendizaje de los contenidos académicos. Entonces, a lo mejor en esta parte todavía no es tan claro, pero ya ahí está orientando hacia una problemática que ya identifica. Después, dice acá, se dificulta la obtención del dominio de una función, se les dificulta la modelación de situaciones mediante funciones. Esto es claramente el profesor de matemáticas. No nos detengamos por aquí, pues si por aquí en la redacción no es clara, si por acá todavía hay cosas que se deben mejorar. Aquí un poco solo es un ejemplo y partimos de eso, en que nuestras primeras ideas a lo mejor no son tan precisas, pero ya estamos poniendo en papel, por así decirlo, lo estamos aterrizando en un documento, nuestras primeras ideas. Y también agregan la dificultad que les presenta poder interactuar y comprender un texto científico argumentativo. Entonces, aquí hay, como vemos, tres grandes ideas que a los profesores les gustaría trabajar. Y eso es un poco, eso resolvería lo que ahora está, lo que preguntábamos. Entonces, lo que comentaba aquí la profesora Nora Matamoros. Entonces, sí están, se están compartiendo distintas ideas y como bien lo decía Ricardo Castañeda, pues el primer reto es encontrar, pues, en qué parte esto se podrá desarrollar en común. Entonces, en esta primera etapa, y esto lo relaciono con lo que menciona la profesora Verónica Beatriz Juárez, todavía no se lo comparto al tutor, tal vez, o a lo mejor ustedes deciden, bueno, ya se lo compartimos, aunque todavía estas ideas son muy preliminares. Entonces, aquí ustedes deciden si se lo comparten de forma inmediata o van haciéndolo de forma paulatina, o bien ahora los tutores cuando les escribamos, inclusive les vamos a compartir una carpeta donde vamos a ir poniendo esta información. Entonces, el siguiente paso es que ellos, después de un par de semanas, van encontrando esos puntos en común donde podrían ellos trabajar y entonces dicen, ok, a ver,
vamos a irlo aterrizando un poco más y lo ponen ya en estos términos. La problemática al ver este tema en psicología, vean cómo ya lo acotaron a una temática en particular en el tema de psicología, y dice, consiste en vincular la teoría con una práctica experiencial que le facilite al estudiante la comprensión de contenidos complejos como son el surgimiento de la conciencia, el desarrollo del sistema nervioso y su estrecha relación con el desarrollo del pensamiento. Entonces, aquí ellos empezaron a compartir estas ideas, siguieron discutiendo y reflexionando, y entonces como ahora lo digamos con esta otra nueva pregunta de la profesora Nora Matamoros, entonces todos los profesores deben aplicar la secuencia o puede que sea solo uno del equipo. Entonces ellos dijeron, ok, de pronto parece ser que son temas distintos y vamos a concentrarnos entonces en una de las asignaturas. Entonces, hacia esa asignatura concentraremos nuestros esfuerzos. Y entonces ya no fue, la secuencia solo se ejecutaría con los alumnos de psicología de una de los participantes de este equipo, pero de todas formas, pues todos van a ir aportando ideas. Por eso, como pueden ver, la problematización se orientó totalmente a esta parte. Pero de todas formas, ellos dijeron, ok, y aquí, ¿cómo vamos a desarrollar este tema y cómo los estudiantes podrían comprender estos aspectos que les está aquí interesando? Bueno, entonces ellos le dan un giro todavía y completan esta idea inicial. La primera parte es más o menos la misma, a lo mejor ya ajustaron la redacción. Y entonces aquí ya la van orientando hacia lo que les preguntamos hace un momento. ¿Cuál era lo que ustedes identifican que a los estudiantes les cuesta trabajo? ¿Cuáles son sus problemas? Y aquí ya lo van puntualizando. A los estudiantes les cuesta trabajo entender que el desarrollo cognitivo es similar o lleva un proceso semejante que se parece un poco a lo que decía antes. Aprendizaje de los contenidos académicos y se dificulta la obtención del dominio de una función. Entonces vean cómo ya empiezan a ligar también el tema de la matemática, se les dificulta la modelación de situaciones mediante funciones porque justo esto está asociado a la evolución pues de la comprensión de estos contenidos complejos. Y otra dificultad que se les presenta es poder interactuar y comprender un texto científico argumentativo. Entonces, aquí recuperaron las tres ideas que querían utilizarlas, pero las siguen orientando hacia la parte de psicología. Y entonces, finalmente dicen, para apoyar esta problematización, se propone resolver con la pirámide de Hanoi para que comprendan cómo se lleva a cabo la complejidad del desarrollo cognitivo y está en función del pensamiento y un desarrollo biológico por medio de presentaciones, videos, lecturas, textos académicos en inglés. Entonces vean cómo fue evolucionando esta propuesta y al final los tres están sumando ideas para el desarrollo de esta propuesta. Y lo que dicen, ok, tenemos un grupo donde podemos ligar estos contenidos o tenemos tres grupos diferentes donde podemos ver cómo podemos usar esta secuencia o estos temas y tratar de observar los distintos aspectos que nos interesan. Entonces, cómo justamente al resolver el problema de las torres de Hanoi, pues algunos estudiantes logran desarrollar su modelo cognitivo de la solución y construir un modelo matemático que les ayude a explicar cuán complejo es el problema y después entonces cómo hacer esta argumentación en inglés de esto que están desarrollando. Entonces, vean pues cómo ellos fueron, a partir de esta interacción, fueron encontrando la manera de poder ligar estas propuestas. Y entonces, si acá, por ejemplo, dicen si es de la misma materia, también se aplica con un solo grupo. Sí, por supuesto, eso también ustedes lo deciden. Y entonces, bueno, pues de esta manera, como vieron en este ejemplo, se fue evolucionando esta problematización. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como tutores hacemos? Pues en la primera etapa, como ya decíamos, ustedes, el equipo o de forma individual, ponen una primera propuesta. Esta propuesta se la comparten a Gustavo, que
que va, que va a estar trabajando con ustedes a lo largo de este módulo. Entonces, Gustavo entra a este documento y lo primero que les va a decir Gustavo, a ver, pero ¿por qué creen que esto apartamos de que esto era lo que ellos habían puesto originalmente, ¿no? Entonces, aquí yo justamente la pregunta es muy parecida a la que ustedes ponían por acá, ¿no? Esta secuencia, la primera pregunta es, ¿esta secuencia la van a ejecutar en un solo grupo o la van a ejecutar en los 3 grupos? Entonces ya ellos empiezan en este proceso de reflexión y deciden, pues solo en un grupo y vamos a trabajar con psicología. Entonces, yo leo esta primera introducción y digo, y les pregunto, bueno, pero ¿cuál es el problema que ustedes identifican? Y ellos ya lo habían puesto, pero lo borraron cuando yo les pregunté en qué secuencia, en qué grupo lo iban a ejecutar. Y entonces dicen, ok, eso ya lo teníamos, entonces vamos a recuperarlo. Y por eso es interesante que se haga en Drive, porque ellos regresaron en el historial del documento y vieron que tenían antes, o a lo mejor lo tenían en su computadora y lo recuperaron y lo volvieron a completar y ahora nos comparten esta nueva propuesta. Y entonces es así como los tutores les vamos a estar haciendo preguntas en ánimo de que esta idea sea lo más clara posible, que esta idea les permita a todos tener claridad acerca de si los va a ejecutar en un solo grupo, si se va a ejecutar en los 3 grupos, cómo le van a hacer para ligarlos. Aquí justo es lo primero que nosotros les preguntamos en este tipo de trabajos, donde son de distintas áreas. ¿Qué van a hacer en un solo grupo? Lo que ustedes me preguntan acá es lo mismo que nosotros empezamos a preguntarles a estos profesores. Y entonces vamos haciendo preguntas a partir de lo que ustedes comparten para tratar de orientar y tratar de definir estos temas, qué es lo que a ellos les cuesta trabajo. Por eso es que partimos, y regreso a los objetivos. Entonces, lo primero es que ustedes nos digan cuál es esa problemática que ustedes creen que existe en el desarrollo de sus temas. Y entonces, ¿cómo vamos a generar esa estrategia más activa? Entonces, ahora, pues, ahora entonces ustedes vamos a ver, pues, cómo se desarrolla esta propuesta. Con respecto a esto que acaba de comentar la profesora Lidia, la propuesta se presenta en la plantilla que se mencionó. Sí, yo fui copiando estos textos que ahora estoy mostrando acá, del documento y del historial de este documento. Entonces, ustedes esto lo van poniendo en este documento. Y vean cómo yo todo esto que acabo de describir cerca de lo que estuvimos discutiendo en estos últimos 10 minutos, solo corresponde a esta sección del documento. Recapitulando, entonces decíamos, cerramos esto. Entonces ustedes entran a la sección diseño de la secuencia innovadora con TIC. Entra aquí la profesora Lidia Ortega, lee a quién le va a tener que informar que va a trabajar de manera en equipo o de manera individual. Llega aquí a la sección que dice plantilla de la secuencia, la abre, dice a ver qué es este documento, cómo es la plantilla, aquí se carga, yo la puedo empezar a ojear y le pico descargar. Le doy clic aquí en descargar y entonces ya está en mi computadora. Y en mi computadora yo puedo empezar a redactar cada una de estas secciones. Entonces acá pongo mis datos, la profesora Lidia pone sus datos, pone aquí la secuencia ya con base en el calendario que hace un momento estábamos compartiendo, elige el tema y aquí nos va poniendo pues la información y empieza a compartirnos esta problematización. En este punto de la problematización, entonces la profesora dice, pues yo creo que ya tengo mi primera propuesta de problematización, se lo voy a compartir al tutor Jesús Ramírez que supongamos que es quien va a trabajar con ello. Entonces lo sube al Drive
y se lo comparte a Jesús Ramírez para que Jesús entonces vaya viendo los cambios que se van haciendo. ¿Dudas hasta esta parte? ¿Todo muy clarito? La profesora dice que sí. Entonces, voy a regresar al calendario. Entonces, recordemos que en esta etapa de diseño, pues ustedes van avanzando y van primero hablando de esta primer problematización. A ver, aquí hay una pregunta más. ¿Y qué pasa cuando el problema es el perfil de aprendizaje activo, reflexivo, teórico o pragmático y el profesor tiene un estilo de enseñanza estructurado? A eso vamos, justamente. Lo que sigue entonces es que el profesor empieza a poner esta problematización y el siguiente paso es que nos describa, esto es en la misma plantilla, a través de estas mismas tablas, a través de tablas como estas, nos plantea cómo desarrolla ese tema. Entonces, por ejemplo, si suponemos que este tema pues de psicología, que es la parte asociada a neurociencias, la profesora dice, pues yo lo que normalmente hago es que llego a mi clase y hoy les platico esta actividad. Entonces aquí justo en la lista nos pone, bueno, en la sesión 1 les presento este tema, en la sesión 2 les presento este tema, y lo primero que le va a hacer Gustavo es, ¿y cómo es la sesión? Usted se para y les comenta, usan la presentación y les presenta todos los aspectos teóricos de este tema, o hay interacción con los estudiantes. Los estudiantes tienen oportunidad de dialogar con usted. Entonces, eso es lo primero que Gustavo empieza a preguntar. Quiere saber más información sobre cómo se desarrolla esa sesión. Y ya, entonces, los profesores dicen, sí, yo presento el tema y después le pregunto si tienen dudas, ¿no? Y así vamos trabajando. Y entonces, allí es donde justo surge lo que ahora nosotros podemos empezar a identificar lo que comenta la profesora Verónica acerca de, a lo mejor el punto está que la forma en que yo lo estoy dando, pues no estoy dando más oportunidades de trabajar de manera distinta o de manera más activa. Por eso es lo que planteamos en los objetivos. Entonces, eso es lo que nosotros, o el tutor, va a empezar a tratar de entender cómo podemos cambiar o adecuar, sugerirles a ustedes algunas de las estrategias del módulo 1 que pudieran, pues, entonces buscar una manera diferente de trabajar. Y eso, entonces, surge a partir de que ustedes nos compartan cómo lo hacen en este momento. Aún si ustedes dicen, bueno, cuando fue ahora que estuvimos en la pandemia, y yo tuve que hacer todo esto de manera remota, entonces pues yo lo hice a través de una plataforma y usaba Classroom y ahí les ponía los contenidos y eso es lo que queremos que aquí nos lo compartan, cómo lo han hecho hasta antes de hoy. Entonces aquí ustedes nos comparten esta primera propuesta y nosotros, el equipo de tutores, vamos haciéndoles preguntas que nos permita entender. En esta primera etapa, cuando nosotros buscamos entender la propuesta, no crean que, y aquí es donde se vuelve siempre un tema que creemos que es lo que hemos estado, que es lo que creemos que hemos estado haciendo desde el módulo 1. Un trabajo donde los invitamos a la reflexión. Partimos de que siempre nuestras actividades docentes son perfectibles. Entonces, los invitamos pues a que estos comentarios que reciban de los tutores, pues no los vean como un comentario donde el profesor ya les está diciendo que algo está mal, no lo veamos así, sino siempre estemos abiertos a esta discusión que hemos usado en el módulo 1. Por ejemplo, las retroalimentaciones del módulo 1, algunos de los tutores para mí me parecen muy interesantes porque a lo mejor la calificación que en la rúbrica aparece es 10. Pero entonces, si nosotros les pusiéramos en la rúbrica 10 y les dijéramos felicidades, su estrategia es muy interesante, realmente eso a ustedes no les está
aportando mucho más porque no lo estamos invitando a seguir pensando en qué cosas más se podrían hacer, qué cosas nuevas. Entonces, muchas de las retroalimentaciones, a pesar de que la calificación es 10, tienen observaciones sobre cosas que se podrían hacer. Y nunca se está diciendo que como lo hacen está mal, porque eso se ve claramente en la calificación. La calificación, pues, es una calificación que dice que lo que ustedes están haciendo cumple con los criterios, pero más allá de eso, de quedarnos en esta etapa donde ya cumplo, y entonces si ya cumplo, pues ya no tengo más que hacer, es justo decirles, ok, ya cumplo lo que ahora se propone en esta rúbrica, pero los tutores los están invitando a seguir dando este paso, y por eso es ahí donde estamos proponiendo o estamos viendo que pueda surgir la innovación a partir de posibilidades de mejora. Entonces, todos los comentarios que nosotros les hagamos, pues son en este ánimo de que ustedes primero nos ayuden a entender cómo trabajan, pero también que empecemos a ver más allá de lo que actualmente hacemos. Si lo que actualmente hacen ya lo consideraríamos que ya está bien hecho, pues entonces realmente ya no nos dejan a nosotros más posibilidades de buscar e invitarlos a tratar de generar algo diferente. Y entonces, pues ese no es el objetivo del módulo 2. El objetivo es pues tratar, buscar y tratar de reflexionar nosotros en cómo seguir mejorando nuestra práctica docente. Y entonces, aquí, por ejemplo, pregunta ahora la profesora Lourdes García, la problematización se trabaja en equipos y compartimos la misma asignatura, pues es un poco lo que ahora comentábamos en este ejemplo. Esto fue para el caso donde habían profesores de distintas asignaturas, pero en realidad esto mismo pasa, esto mismo puede ocurrir aunque sean de la misma asignatura. En la primera iteración de esta problematización seguramente verán cosas distintas y a lo mejor esas cosas van a converger hacia una misma solución, como lo vimos en este caso, como trataron de sumar estas tres ideas. Y entonces, les voy a mostrar el siguiente paso. Hasta aquí todo bien, un poco pues lo que vamos a ir haciendo es tener esta discusión. Entonces, estos profesores pues lograron avanzar y entonces en la sesión ya de retroalimentación entre pares, pues ellos ya nos presentan esta idea que ahora les compartíamos, precisamente de esta problematización que ya leí. Y entonces nos empiezan a decir cómo la desarrollan, pero esta ya es la versión adaptada. Entonces aquí nos están planteando ya cuántos estudiantes están trabajando, cuáles son los datos de su sesión. Ellos nos dicen que el tema se desarrolla en 10 sesiones, pero particularmente para los intereses del diplomado, pues se estudiarán o se observarán solamente algunas sesiones, a lo mejor 2 sesiones. Y aquí nos empiezan, vean cómo recuperan las mismas tablas y nos empiezan pues a compartir ya cómo quedó la sesión adaptada y con la introducción de estas propuestas que fuimos discutiendo con ellos. Entonces ellos nos hablan pues para cada una de las sesiones cómo se desarrollan y nos van diciendo qué es lo que van haciendo en cada una de las sesiones, cuáles son los temas que estarán desarrollando, los materiales que están utilizando, y todo esto ellos lo sacaron de esta plantilla, pero lo extrajeron para ponerlo en la presentación que usaron en esta sesión de retroalimentación entre pares. Entonces aquí ellos lo van planteando, aquí nos dicen, en esta primera propuesta todavía decían, en psicología vamos a ir haciendo esto, en inglés vamos a ir haciendo esto otro, y en matemáticas vamos a ir trabajando de esta manera. Aquí de pronto querían que todo confluyera pues hacia la misma, en las tres materias pues fueran viéndose los temas relacionados y pudieran compartir los resultados de las tres asignaturas.
Entonces ya ellos nos ponen, pues desde psicología, cuáles son los resultados, desde inglés, cuáles son los resultados esperados y las estrategias de evaluaciones, y asimismo desde matemáticas. Entonces aquí era una propuesta bastante compleja y al final pues ya fue más difícil desarrollarla tal cual la habían imaginado, ya más por problemas de logística que porque la secuencia no lo permitiera. Entonces, de esta manera, pues se van definiendo y se van describiendo las actividades en lo general y podemos nosotros ir entendiendo lo que ustedes nos comparten para poder obtener la secuencia que se presentará en este seminario entre pares. Entonces, en esta presentación entre pares, pues algún profesor presentó una parte, otro profesor presentó la secuencia, otro profesor presentó los resultados esperados, y así se fueron intercambiando esto que nos fueron presentando en equipo. Y entonces, bueno, y de esta manera, pues, es como esperamos que se vayan desarrollando estas etapas que aquí tenemos. Y finalmente llenamos solo una plantilla por equipo. Sí, efectivamente, profesora Andrea, es solo una plantilla. Y pues no sé, eso sería lo que aquí teníamos preparado para esta sesión y para poderlos entonces ayudar a ir resolviendo y trabajando las distintas secciones que se presentan en la plantilla. No sé si hay alguna duda más, aparte de estas que ya hemos ido resolviendo a través de la sesión y del chat. Si no hay más dudas por el momento, me gustaría a mí solamente recordar pues que es muy importante que nos compartan cómo será su forma de trabajo en este módulo 2. Aquí están los correos del equipo al cual ustedes tienen, o de los responsables a los cuales ustedes tienen que escribir para informarles cómo es su forma de trabajo, porque esto ya nos permitirá a nosotros armar los equipos de trabajo con los tutores para que los tutores les podamos escribir a partir de mañana, ya dándoles la información específica. Entonces, pues, si no hay más dudas, pues les agradecemos mucho que se hayan conectado a esta sesión. Decíamos que esta es la última sesión que tendremos así los jueves de manera general. Entonces estaremos pues teniendo contacto con ustedes ya de manera más directa a través de los tutores. Pues muchas gracias por habernos acompañado, que tengan un excelente día y pues estaremos en contacto de manera directa. Muchas gracias y cuídense. Gracias, excelentes vacaciones.